Bienvenidos a Proactívate. Es un espacio para compartir y para poder entrevistar a profesionales destacados, excelentes invitados, experiencias, para conocer sus experiencias, sus prácticas, sus historias, sus trayectorias en tres mundos de grandes posibilidades. El mundo del liderazgo todoterreno, el mundo del coaching organizacional y calidad de servicio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también por Instagram a través de las cuentas de @proacticonsultores y @duartefrancisco1. Bienvenidos a esta iniciativa, a esta maravillosa entrevista del día de hoy. Gracias a todos por estar conectados y recuerda suscribirte también al canal de Proactívate en YouTube. Ahí vas a poder dejar tu valioso comentario sobre esta entrevista y sobre las que hemos tenido y podrás aprender y disfrutar de todos los eventos que hemos realizado hasta la fecha. También invita a tu red de contactos para que puedan visitarnos en Proactívate y poder también dejar sus comentarios. El link de Proactívate aparecerá en el chat de esta transmisión y también lo enviaremos a ustedes por sus correos electrónicos. Saludos a esta maravillosa audiencia y a mi equipo querido de Proacti en el día de hoy. Bueno, nuestra invitada el día de hoy es una invitada para mí muy especial. Es una profesional en su área de trabajo, es ingeniera industrial, trabaja actualmente para la compañía Apple en California y es egresada del WPI, del Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts y ha sido Young Leader en PepsiCo y en General Electric Power. Es un placer para mí, es un privilegio el tener a Valeria Sofía Duarte Huisla, mi hija, en esta entrevista. Es la entrevistada más joven que hemos tenido en Proactívate, así que es un verdadero privilegio, un honor de vida el poder compartir hoy y hacer esta entrevista con Valeria. Adelante, Valeria, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, gracias por la invitación, saludos a todos, gracias por estar presentes en esta reunión. Les quiero agradecer por la invitación, gracias Bárbara, gracias Francisco, gracias a todo el mundo que está unido con nosotros en este momento. Emocionada y honrada de poder estar acá con Francisco, así que esperando qué buenas preguntas tiene para mí. Muy bien, bueno, ¿cómo se inicia un camino de liderazgo? Ese es el tema que nos convoca hoy a esta entrevista y así elegiste el tema de tu entrevista. ¿Cómo se inicia ese camino de liderazgo? Yo diría con mucho trabajo, con bastante resiliencia, eh, saber que los obstáculos son solamente pasos para llegar más lejos aún, saber que esos obstáculos no son impedimentos, sino son ayudas para en un futuro ser aún más exitoso, eh, tener iniciativa, ser proactivo para tomar decisiones, ser proactivo para ayudar, ser proactivo para tener diferentes actividades y por supuesto ser uno mismo, porque uno no puede estar viviendo o siendo una persona que no es. Entonces, sobre todo, ser uno consigo mismo y tener eso presente siempre. Bien, ¿y cuál ha sido tu mayor desafío laboral? Mi mayor desafío laboral ha sido ser manager de gente que tiene 35 o 40 años en una empresa, o ser manager de personas que son aún más jóvenes que yo o de la misma edad que tengo yo. Entonces, sobre todo la edad ha sido un factor importante en uno de los desafíos laborales porque eh, la gente no le gusta el cambio, la gente no le gusta que una persona menor diga qué hacer o que los maneje, que sea manager de ellos. Entonces, he tenido que aprender a usar mis habilidades suaves, digamos lo que se dice en inglés soft skills, que es decir, hablar, entender a las personas, tratar no solamente de decir qué hacer, sino intentar de diferentes puntos de vista, entender a la persona para poder hacer el cambio que se necesita en la compañía. Yeah. Y qué maravilla eso que planteas, porque fíjate que es el tema de poder justamente
liderar a un grupo de personas que justamente generacionalmente hablando pues es distinta y poder tener ese código de interacción con ellos me parece fabuloso, pues, ¿no? Sé que para haber llegado a donde estás, a donde has llegado, de lo cual me siento, al igual que tu madre, sumamente orgulloso, has tenido que recorrer un camino también muy importante, muy interesante, tal cual como tú lo dijiste al inicio, con mucha resiliencia y con mucha perseverancia. En ese camino tuviste que hacer una cantidad de entrevistas laborales para poder llegar a esta empresa donde te desempeñas actualmente. ¿Qué le recomendarías a otros jóvenes en tu edad y también a esos padres que probablemente están participando también en este Proactívate y que están ansiosos de saber cómo ellos pueden sugerir a sus hijos poder tener un mejor acceso, ¿no? A empresas de reconocida trayectoria internacional? ¿Qué le recomendarías a esos otros jóvenes para ser exitosos en sus entrevistas laborales? Lo primero sería prepararse para estas entrevistas, es decir, saber acerca de la compañía, no solamente del trabajo, porque el trabajo lo vas a aprender cuando llegues ahí. Muchas de las habilidades que tienes o de las capacidades que tienes son transferibles entre trabajo y trabajo. Ujú. Entonces, ser manager para mí en PepsiCo va a ser mucho más diferente que ser manager en Apple. Sin embargo, hay ciertas habilidades en el fondo que siguen siendo las mismas. Entonces, el trabajo, eso uno lo aprende cuando uno ya llega a la compañía. Sin embargo, en la entrevista uno tiene que saber cuáles son los valores de la compañía, tratar de que esos valores entren en algún punto en esas entrevistas para que el entrevistador sepa y entienda de que has hecho el trabajo de entender la cultura, de si eres un buen candidato para esa compañía y para esa cultura. Prepararse para esa específica entrevista. El resumen es extremadamente importante. En mi caso de ingeniería, tener muchos números, tener números que muestren ese cambio que se necesita. Eh, y por ejemplo, en el caso del el resumen, tratar de incluir adjetivos El resumen es o como lo que llamamos el el currículum currículum vitae, ¿no? vitae. El resumen del currículum vitae, exacto. Correcto, entonces tener palabras que sean iguales que la descripción del trabajo para que se vean las similitudes entre ambos. Y sobre todo en el día a día y en todo lo que uno hace, tratar de hacer lo mejor que uno puede, aprender de todas esas experiencias y tener muchos ejemplos para poder hablar de ello en la entrevista. Sí, y efectivamente siento que eso es un elemento fundamental dentro de lo que comentas, el poder ejemplificar lo que has hecho y poder también mostrar eso. Y en la segunda parte de esta entrevista me voy a referir también a eso y me gustaría que comentaras algunos ejemplos de cómo has podido tú irte desarrollando en este justamente tema de liderazgo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te motiva? Lo que más me motiva es el crecimiento, Ujú. ver que hay oportunidades de crecimiento en la empresa o en general personalmente. Si yo me siento estancada, si no veo que hay un futuro donde yo me sienta cómoda y donde pueda crecer en la posición que tengo, eso me desanima mucho. Me gustan los cambios, me gustan los proyectos, me gusta un ciclo de vida, digamos. Un proyecto que empiece desde el principio hasta el final y yo poder ver eso. Entonces, ese crecimiento y ese andar todo el tiempo y los días ser un poco diferentes cada día, eso es lo que me motiva en el trabajo y en general en la vida. Ya. Y si es así, fíjate que hay un tema de también que me llama la atención, que es el tema intergeneracional, ¿no? Muchas veces pensamos que los de tu generación, que podemos, no me gustaba encasillar, ¿no? El tema generacional, porque muchas veces también eso tiende a estereotipar, ¿no? A las personas y no siempre cumple con esos parámetros, digamos, de identidad generacional. Sin embargo, ¿crees tú que realmente los de tu generación, que se llama generación Z, ¿verdad? Estamos entrando supuestamente en la generación alfa en estos momentos, ¿verdad? Pero ¿crees tú que realmente son diferentes a los de otras generaciones?
Yo creo que cada generación es un poco diferente. Por ejemplo, factores que me resaltan de una vez en las conversaciones entre otras personas de otras generaciones son, por ejemplo, el sentido del humor. El sentido del humor lo tenemos extremadamente diferente. Lo que la generación de ahora considera los memes o las fotos de humor, digamos, Ujú. eso tal vez no sea muy transferible a personas de otras generaciones porque no tienen ese mismo sentido de humor. Tal vez los memes sean un poco diferentes, pero eso es uno de los factores que más me he dado cuenta que es extremadamente diferente entre las generaciones. Sin embargo, en términos laborales, yo diría que la pandemia resaltó aún más las diferencias entre las generaciones. Nuestra generación es una generación que entiende su valor, que con esta pandemia ha entendido que lo importante es la familia. Hemos visto el valor que es estar en casa y poder ver a los hijos crecer o estar con la mascota o simplemente tener esa libertad de poder hacer el trabajo a las 10 de la noche porque en la mañana tenía sueño y hago el trabajo, cumplo con la meta, sin embargo lo hago a mí mismo, a mi propio ritmo. En cambio, en las generaciones anteriores, y creo que esta es la generación que impulsa que las personas sigan yendo a la oficina, es un poco más controlador, más lo que se llama micromanaging, o sea, quieren tener un poco más de control sobre cada una de las cosas que quieren las personas. Por ejemplo, en estos momentos en Apple estamos en una forma híbrida de trabajo, es decir, tenemos 3 días en la oficina, 2 días en casa y eso sigue siendo muy flexible. Entonces, esa libertad que uno puede tener, por ejemplo, de yo poder estar presente en esta entrevista en estos momentos, a pesar de estar en, digamos, horas laborales, eso no quita del hecho de que yo vaya a cumplir con mis responsabilidades al final del día. Entonces, eso yo creo que no hubiese sido muy entendido con las generaciones pasadas. Así es, exactamente. El paradigma que teníamos era de un horario, ¿verdad? Un cumplimiento y que pensamos que muchas veces estas actividades entrarían en conflicto con lo que tradicionalmente se ha considerado en ese modelo organizacional. Así que es realmente una maravilla escucharte y saber que ese tipo de actividades perfectamente pueden ser combinables y aparte de eso recomendables también, ¿no? Eh, ¿Cómo son adquiridas esas competencias? Esa aparente facilidad que tú te refieres, ¿verdad? Y que también la empresa donde laboras actualmente promueve de alguna manera. Esas competencias aparentemente son adquiridas con facilidad. Es decir, yo te he observado que puedes acceder a múltiples fuentes de aprendizaje y el procesamiento es muy rápido, ¿no? En términos de búsqueda de información, etcétera. ¿Cómo aprendes? ¿Cuál es tu proceso de aprendizaje? Bueno, yo creo que nuestra generación ha crecido con la tecnología y eso nos ha facilitado mucho la navegación a través de las redes, la navegación a través de Internet, la búsqueda de información. Eh, en términos de aprendizaje, yo soy una persona que aprende de forma didáctica, es decir, mientras lo hago, lo aprendo. La teoría para mí no es muy útil. En las matemáticas yo era aquella que aprendía cuando ya veía los ejemplos, por ejemplo. Entonces, yo diría que al hacer o al estar en la computadora y tratar de hacer, no sé, buscar una información o en Instagram cuando salió la aplicación, empezar a tocar botones y ver qué es lo que hacía cada botón, qué información yo recibía de hacer clic en cada uno de esos botones, es así como uno aprende y uno está ya tan acostumbrado que ya no, ni siquiera uno no lo piensa. Pero es algo de hacer y aprender al mismo tiempo. Y obviamente se nos hace más fácil porque ya es algo que hemos crecido con ello. Me acuerdo cuando yo era chiquita y habían los cassettes que uno entraba en la computadora, Así después es. los CDs, o sea, y uno va creciendo y evolucionando. Ya si uno me preguntaría, ¿puedo usar un cassette? Seguramente no, pero eh, es cosas así que uno, mientras la tecnología evoluciona, uno no se tiene que quedar, sino tienes que avanzar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la generación ahora, cada vez que sale un iPhone nuevo, cada vez que sale un iPad nuevo, cada vez que sale un Apple Watch nuevo, quieren el nuevo,
porque no quieren quedarse atrasados. No solamente es un estatus, sino es no quiero perderme de estas cosas nuevas. En cambio que en las generaciones pasadas no hay esa necesidad de ese cambio porque me siento cómodo con este teléfono, me quiero quedar con este teléfono, entonces se quedan atrás. Así es, más bien incluso a veces tenemos temor de acercarnos a lo nuevo porque el acceso que tú has descrito es el acceso, yo diría como que natural, ¿no? Eso que tú decías, bueno, yo, ¿cómo hago yo para aprender? Bueno, voy probando justamente, ¿no? Si hay una nueva aplicación, pues me meto en ella y veo qué es lo que sucede. Y eso me parece maravilloso y creo que ha sido ese salto cuántico que vemos en estas generaciones de poder aprender de una manera sumamente rápida, ¿no? Una gran cantidad de manejo de información y siento desde mi perspectiva que a partir de ahí, a partir del poder probar, de poder equivocarse y poder rápidamente poder corregir lo que haya que equivocarse y avanzar, ¿no? Siento que, digamos, en mi caso, y creo que en las generaciones pasadas, pues el acceso a la tecnología ciertamente ha sido muy temeroso, ¿no? Y por eso nos cuesta mucho, ¿no? Y el tema de poder no dañar las cosas, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, a mí me sucede a veces que no quiero incursionar en un software porque tiendo a creer que puedo perder lo que ya he hecho o no sé, a dañar el mismo software, ¿no? Y eso está ahí muy como una creencia limitante, pues, ¿no? Sí, Eh, eso es ahí. En el chat, Valeria Sofía, aquí hay una cantidad de preguntas que han venido surgiendo. Aparte de eso, quiero decir que agradezco todas estas conexiones. Hay muchísimas personas que están conectadas en este momento, escuchándote atentamente. Ya después iremos haciendo unos saludos, digamos, a ellas. Y creo que aquí hay unas preguntas que me gustaría que te las formularan. Ana Yancy, preferiría que si tienes la posibilidad de hacer la pregunta tú directamente, me encantaría que se la hicieras, por favor. Hola Valeria, ¿cómo estás? Un hola, hola placer. Nayansi, hola. Valeria, yo te estaba escuchando desde la pregunta que generaba tu papá con respecto a los tipos de generación, etcétera, y sin encasillar. Mi pregunta para ti es, ¿cuál crees tú que puedan ser esos puntos de encuentro en la diversidad? O sea, hablando de la diversidad, no solamente diferentes edades, sino diferentes maneras de pensar y de sentir y de vivir. Yo creo que parte de lo que ahorita hemos visto que han sido como puntos de encuentro es lo que estamos diciendo con la pandemia. No importa la edad, no importa, todo el mundo quiere estar en casa sin perderse esos momentos con la familia. Uno está valorando mucho más la familia. Los jóvenes ahora entienden su valor y yo creo que es algo que la generación anterior tenía dificultad y con el tiempo empezó a darse cuenta de eso, de cuál es el valor y por eso es que empiezan a crecer en las compañías, pero los jóvenes de ahora están ya más adelantados en ese proceso y creo que es gracias a las generaciones anteriores de cómo ellos, la generación de ahora ha visto cómo la generación lo ha hecho y cómo pueden mejorarlo. Entonces, creo que ese es el punto de encuentro en el sentido de que tenemos esos factores en común de querer estar con la familia, de valorarnos a nosotros mismos. Creo que hay esa tendencia en general eh, en estos momentos. En las noticias uno lo puede ver cuando, por ejemplo, vemos en las noticias todas estas celebraciones que hay, al menos aquí en los Estados Unidos, de Pride Month, y uno ve la diversidad de edades, desde niños pequeños hasta gente, personas mayores, o en las celebraciones de 4 de julio, y eso todo en torno a las experiencias familiares y el estar, vamos a decir, en modo descanso, ¿correcto? Claro. Eh, ¿Cuál fue gracias Ana Yancy por la pregunta, cuál fue tu profesor preferido en la universidad y qué aprendiste de él? La profesora como favorita, y no diría porque fue la más fácil, yo no diría que fue porque fue la más amigable, definitivamente no. Mi profesora favorita se llama Sharon Wolf, es una profesora del Colegio de Negocios donde estudié. Fue mi profesora favorita porque
sus clases eran bastante didácticas, teníamos muchas presentaciones en grupo, lo cual nos enseñó a trabajar con otras personas. Ella era una persona o es una persona muy ruda, muy cruda al hablar, y creo que eso a mí me afectó mucho porque ella veía el potencial que yo tenía y a veces eso chocaba, pero en el largo plazo ella al poder dejarme entender de todo el potencial que yo tenía y por qué ella era tan dura conmigo y no con otros alumnos, fue lo que me hizo realizar de que, o darme cuenta de que ella creía en mí y que esa, como ese amor rudo, digamos, era lo que era su forma de decir que yo podía seguir adelante y que era eh, una estudiante fuera de lo normal en términos del salón, correcto. No era para atacarme, no era para tratar de que yo hiciera cosas diferentes, era para darme cuenta de que yo tenía mucho más potencial y para darme cuenta de ese potencial. Entonces después cuando ya nos pudimos reunir y ya pude ya terminar su clase, terminamos teniendo una relación de mentoría y ella sigue siendo mi mentora hasta el día de hoy. Oye, excelente, maravilloso. Y fíjate qué hermoso el tener esa posibilidad de poder seguir conectado con con las personas a los cuales honramos, ¿no? En la universidad y en los distintos contextos donde estamos. Magnífico. Eh, Correcto. Jair tiene una pregunta por acá que me gustaría que también él la formulara directamente. Adelante, Jair. Hola, Jair. ¿Tienes audio, Jair? Valeria, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Jair. Ya te escuchamos. Si te quitan la tecnología, ¿con qué te quedas? Ok. Bueno, si me quitan la tecnología, me quedo con mis aptitudes de manager. Para ser manager uno no necesita mucha tecnología, sí, los emails son importantes, pero ser esa persona que maneja el cambio es con lo que yo me quedo, con estas habilidades que tengo, que no importa de la tecnología, siempre las voy a poder tener, mis valores los tengo, es decir, si necesito hacer algo, lo voy a hacer, no importa si tengo 10 computadoras o si tengo un celular o si no tengo nada, voy a encontrar alguna forma de hacerlo. Esa energía es extremadamente importante y esos valores, correcto. Entonces, lo de la tecnología yo creo que es extremadamente importante porque ayuda, pero no es necesario para ser la mejor persona que puede ser. Bien. Y me parece fundamental eso que acabas de apuntar, Valeria, el tema de valores, cómo el valor es una forma importantísima, ¿no? De tener presente en las organizaciones, ¿no? Mariví también tiene otra pregunta por acá en el chat, antes de yo continuar también haciéndote otras, ¿no? Y dice, interesante escucharte, Vale, desde tu experiencia. Y ahí me gustaría también, Mariví, si la puedes formular la pregunta. Si tienes Claro, audio. claro. Sí, gracias, Fran. Hola, Vale. Un gusto Hola, Mariby. escucharte, mi amor. De Gracias, esta gracias. manera, de esta manera. Fíjate, súper interesante lo que contaste al principio de cómo parte de tus desafíos fue incorporarte a este trabajo donde tenías que interactuar con personas que incluso tenían mucho tiempo dentro de su mismo trabajo, ¿no? Yo te pregunto acá, o sea, ¿cuáles serían, desde lo que viviste, tus recomendaciones? Desde tu generación, ejerciendo el liderazgo, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para interactuar con esas personas que tienen mucho tiempo, que pueden tener paradigmas, por supuesto, de la otra forma de hacer el trabajo? Y digo, como lo mencionaste, pues después de pandemia como que mucho cambió. Entonces me encantaría que nos pudieras compartir tus recomendaciones, ¿vale? Sí, por supuesto. Y gracias por la pregunta, Mariby. Muchas veces esta pregunta pasa en las entrevistas. Eh, yo diría que cuando yo empecé a trabajar con personas que eran mayores que yo, que tenían mucho más tiempo que yo en la compañía, uno de los factores que aprendí muy rápido era yo siendo una persona joven, nueva en la compañía, tenía una tarea y quería hacerlo. Y claro, estas personas las necesitaba para completar las tareas que yo necesitaba hacer. Entonces,
en vez de, o sea, mi punto de vista cuando empecé fue, hey, tengo que hacerlo, hey, necesito ayuda, me puedes ayudar, pero lo que aprendí fue que el aspecto personal es extremadamente importante, o sea, construir esa relación con las personas que estás trabajando, no solamente es ir y hacer, sino es conocer, entender, hablar, comunicarse, incluso si es, hey, ¿qué hiciste el fin de semana? O ¿cómo están tus hijos? Aunque sea, uno puede pensar que estas conversaciones son pequeñas y no tienen mucho significado, pero al final ellos tienes que ganarte la confianza de estas personas que han trabajado mucho más tiempo que tú en la compañía, y además tienes que entender de que ellos tienen el conocimiento y que sin tú tener esta comunicación y esta relación con ellos, no vas a poder aprender totalmente cómo ellos hacen su trabajo y no vas a poder tener, digamos, como la ayuda para hacer cambios, porque claro, ellos los han hecho su trabajo de cierta forma y si quieres implementar algún cambio, lo más importante es que tengas el apoyo de las personas que van a tener que hacer ese cambio. Y como sabemos todo el mundo, a las personas no les gusta el cambio, entonces tener esta relación ayuda enormemente en poder que este cambio sea efectivo y que sea duradero, porque el cambio puede durar una semana, pero después van a volver a la forma que lo hacían ya cuando no estén ahí en la compañía. Entonces, tienes que asegurar de tener como el buy-in o que compren la idea. Y para eso tienes que tú tener una cierta relación con estas personas. Muy bien. Vale, aquí Valeria, en el chat te felicitan, ¿no? Y voy a leer algunas de estas flores que te lanza la videoaudiencia, ¿no? Gracias. Dice, Valeria, te felicito por tu juventud y éxitos profesionales alcanzados hasta ahora y que seguro continuarán y aumentarán, ¿no? Así que gracias, Mariana. Miriam te dice, te felicito, Valeria, por tu frescura y tu apertura para presentar el tema generacional. Eres muy linda y radias mucha luz, que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Después tengo una pregunta de Rebeca John y Rebeca es una, yo diría partner o una similar tuya en cuanto a la generación. Y entonces me gustaría si Rebeca puede concretar esta pregunta. Rebeca está conectada desde Buenos Aires. Por Sí, supuesto. hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, Rebeca. No, bueno, primero te escribía que me parece increíble todo lo que dices y que, bueno, me identifico un montón. Justo yo ahora estoy en horario de trabajo y estoy armando un reporte mientras estoy escuchando de fondo lo que estás contando y digo, no, esto, más gente debería tener la oportunidad y a veces como dar el espacio de escuchar como todo esto que estás contando y lo que nos identificamos muchos que tenemos más o menos la misma edad. Pero mi pregunta se relaciona un poco con lo que dijiste antes, que de qué manera incluyes formas de hacer las cosas nuevas, propuestas innovadoras en grupos de trabajo que tienen por ahí prácticas que están desde hace mucho tiempo o que es la forma en la que la empresa hace las cosas y a veces es difícil querer cambiar todo, pero ¿qué haces cuando en una primera instancia te dicen como, bueno, es genial tu idea, pero no la podemos tomar? Como, ¿qué haces con esa idea, con esas ganas de cambiar que a veces no entran a la primera vez que uno intenta proponerlas o cambiar las cosas? Claro, no, por supuesto. Gracias por la pregunta, Rebeca, y me alegro que estés multitasking al mismo tiempo. Es algo que valoro y gracias por estar unida a esta reunión. En términos de si no te aceptan la idea en un primer chance, es normal, es totalmente normal. Yo diría que no dejes la idea, no pienses que la idea está mala, trata de averiguar por qué, ¿correcto? So, tal vez la compañía en esos momentos no tenía los recursos financieros o no estaba planificando en dar el dinero para ese proyecto o no tiene la gente para implementar ese proyecto. Entonces, trata de entender por qué no la aceptaron de forma profesional
buscando un feedback para entender y para poder mejorar la idea para que sea o para que se aplique a las restricciones o a las necesidades que la compañía ve necesario. Entonces, si ya al entender un poco de por qué la idea fue rechazada, y eso también le doy a las personas que están tratando o las personas que van a aceptar esta propuesta o rechazarla, en verdad buscar una verdadera razón y entender de forma holística o de forma entera por qué o por qué no la empresa o la idea sigue adelante. Entonces ya al entender un poco por qué no pasó a la idea, buscar esas soluciones a si no hay gente o si no hay recursos financieros, buscar otras formas o formas menos costosas, buscar alguna forma de que la idea sea la misma o muy similar para poder presentarla de nuevo y en un tiempo adecuado. Tal vez no la puedas presentar en un mes, pero tal vez hey, en la siguiente review financiero de la empresa en 6 meses puedes presentar esta idea de nuevo y considerando el feedback que has tenido antes, puedes crear una mejor idea y propuesta para la empresa. Y si todavía no la aceptan, yo diría hablar con el manager o hablar con las personas claves que tienen que pasar para aprobar esta idea, para entender aún más y si no se puede, buscar otra idea que pueda terminar con los resultados similares a los que tú quieres o los que necesitas. Pero siempre entender el porqué. El porqué es una pregunta que me ha ayudado mucho en los trabajos y no creas que preguntar bastantes veces es visto de mala forma, al revés. En mi experiencia, mientras más preguntas haces, más interés demuestras y más aprendes. So, siempre preguntar por qué, de forma respetuosa, por supuesto, nunca es malo. Qué hermoso lo que dices, porque justamente el preguntar el por qué y también lo que mencionabas acerca de la perseverancia. Yo siento que muchas veces justamente eso es lo que nos diferencia a la hora de presentar una oferta, por ejemplo, de Probalti, y muchas veces también, no a la primera vez, insistes con el cliente en que pueda aceptar una oferta, digamos, de formación corporativa en nuestro caso. Pero el cliente le llama la atención la persistencia que tú puedas tener de manera respetuosa, como tú lo dices, para poder justamente insistir, ¿no? Y no echarte para atrás desde el primer momento, ¿no? Entonces siento que eso es fundamental, ¿no? El tema de ser persistente y poder entender las razones de por qué en algún momento nos están objetando lo que queremos hacer en términos de proyectos, ¿no? Siguen las flores por acá, Valeria, dice Eunice desde Buenos Aires, dice talento, pasión y sensibilidad te definen, Valeria Sofía. Qué alegría escucharte y apreciar tu crecimiento. Que sigan los éxitos. Después Mayerlin, que está conectada desde España, te dice por acá también, por acá Mayerlin te dice, vamos a ver, por aquí había un comentario de Mayerlin, pero no sé si es que lo perdí acá en el chat. Dice después Alonso te comenta, vale, un orgullo de esta generación, tu inteligencia, crecimiento que has logrado nos motiva a todos, ¿no? Gracias, Alonso, por tu comentario. Mayerlin dice, Valeria, felicidades por tus logros. Entre los retos que se te han presentado, supongo que las diferencias culturales se han presentado. ¿Cómo has manejado esa situación de diferencias culturales en tu práctica laboral? Por supuesto, yo trato de, digamos, evitar ver las diferencias culturales como están presentes, no estoy diciendo que no. Sin embargo, yo, Valeria, trato de ver a las personas de la misma forma, no importa la edad, uno de los factores que más me ha influenciado, pero si, por ejemplo, son hombres, son mujeres o son de diferentes culturas, trato de dejar eso a un lado. Sin embargo, una de las cosas que a veces más me ha afectado a veces es los idiomas o los acentos. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo actual tengo que trabajar con personas alrededor del mundo
y muchas de esas veces el inglés para ambas personas, tanto la otra persona como yo, el inglés es segundo idioma. Los acentos a veces son bastante fuertes, entonces tenemos dificultades a veces en entendernos o en buscar sinónimos para ciertas palabras, y a veces nuestros trabajos nos requieren hablar de forma muy técnica, entonces tal vez aspectos técnicos o lenguaje técnico de acá es un poco diferente al de otros países cuando son aprendidos en las escuelas. Entonces, en términos culturales, eso ha sido como lo más difícil actualmente que he tenido en términos de reuniones o de poder colaborar con otras personas. También la cultura es extremadamente diferente, entonces en mi cultura yo no tengo problema en hacer preguntas directas, sin embargo en otras culturas hacer preguntas directas no es necesariamente en un grupo, no es necesariamente bien visto y por lo tanto la otra persona no va a responder o simplemente va a acceder con lo que tú dices. Entonces tener cuidado, tener mucho cuidado con las diferentes culturas, porque al final del cabo quieres tener la opinión de la otra persona, pero tienes que hacerlo de la manera correcta para que la persona pueda dar su propia opinión y no simplemente acceda contigo por temas de ser tímido o por temas de tener de temor en general cuando se considera en un grupo. Y eso es algo que yo he podido ver. Entonces, si quiero la opinión de alguien, por ejemplo, me reúno con esa persona en uno a uno o a veces les mando un mensaje o los llamo en vez de preguntarles una pregunta en un grupo. Entonces, esas son algunas de las diferencias culturales, digamos, que he visto en mis trabajos y en mi experiencia profesional y laboral. Iván te comenta por acá en el chat, dice, muy interesante el tema y usualmente, por lo menos en las organizaciones que conozco, nos piden comprender a los pertenecientes a las nuevas generaciones. Me gustaría que Vale nos dijera de qué manera las nuevas generaciones nos pueden o podrían comprender a nosotros los pre-internet. Yo diría que paciencia, a veces, a veces Me consta eso. Así es. A veces, claro, lo que estábamos hablando anteriormente, que es, nosotros crecimos, o mi generación creció con las computadoras y nosotros tocamos botones, vemos qué es lo que hacen, eh, pero en la generación anteriores, como estábamos mencionando, a veces hay miedo, a veces hay resiliencia a ese cambio, entonces tener paciencia y tratar de explicar lo que sucede. Por ejemplo, para mí cambiar de diferentes aplicaciones al mismo tiempo no es un cambio muy drástico, pero para otras personas tal vez sí lo sean. Entonces, tener paciencia y consideración y si necesitan ayuda, sabes, hablar al respecto y si la persona necesita ayuda, preguntar, muchas veces va de la mano, si necesitan ayuda, porque a veces no lo van a pedir, sino uno tiene que preguntar y si necesitan, entonces, hey, dar la mano y entender de que es un cambio y la gente durante los cambios siempre va a necesitar ayuda y comprensión. Así es. ¿Cuál es el papel de la familia un líder? Es extremadamente importante, sobre todo porque desde la familia empiezan los valores, ¿correcto? Entonces, si en la familia no hay el valor de ser proactivo y empezar diferentes proyectos o tomar iniciativa en ciertos aspectos, muchas veces en la vida laboral y en la vida personal no van a tomar esas iniciativas tampoco. Entonces yo creo que la familia toma un aspecto extremadamente importante en la formación de los valores, porque los colegios ayudan en la educación, pero no en los valores. Los valores se aprenden en casa. En casa, así es. Entonces, eh, y como persona profesional, muchas de las compañías con las que he estado, los valores incluyen respeto, incluyen valores que se aprenden solamente en casa. Ya, importantísimo eso que señalas, ¿no? Porque tiene que ver
justamente con nuestro propio desarrollo. Y siento que efectivamente, ¿no? Provenimos de hogares donde lo que nos inculcan efectivamente es para toda la vida, ¿no? Y se aprende de esa manera. Por acá un comentario por haber que se encuentra en España me dice: me gusta ver tu ponderación y coherencia en el discurso. Estas son cualidades básicas necesarias para manejarse organizacionalmente y por supuesto en cualquier otro contexto. Así que gracias Gracias. por ese comentario. Y Marixa Trías, desde Venezuela, te dice: qué inspirador para todos, incluyendo a mi hija adolescente. Es escuchar tu visión centrada, precisa y serena. Felicitaciones, Valeria. Dios te bendiga. Felicitaciones también a tus orgullosos padres. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también en lo que corresponde. Eh, Valeria, vamos a ir conversando algo que tiene que ver ya con la Valeria persona y la Valeria, digamos, desde el punto de vista, sí, de tu desarrollo ya a nivel personal, ¿no? Y te preguntaría lo siguiente: ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál consideras tú que es tu mayor fortaleza o tu mayor atributo? Mi mayor fortaleza o mayor atributo, yo diría que es esa energía y esa como electricidad que tengo de ir. Siempre quiero más, siempre, aunque sea, a veces la ambición puede verse de forma negativa, en mi caso es de forma positiva, siempre quiero buscar más, siempre quiero crecer más, siempre buscar eh, esa mejora que uno siempre quiere y que uno siempre añora. Porque si uno no busca eso, entonces no va a aparecer. Es algo que creo que hay que siempre buscar más y no tener pena en preguntar, ¿correcto? Entonces, si uno no lo busca, no le va a caer digamos, en la mesa, o el tren no va a pasar por ti si no lo estás buscando. Entonces, yo diría que esa es una fortaleza de siempre estar en busca de algo mejor. Claro. Entonces... Y si fueras un producto y tuvieses que venderte, ¿cuál sería tu eslogan? Eh, Cada obstáculo es un paso al éxito. Qué Ese lindo. yo creo que sería mi eslogan. Siempre lo he implementado desde que he estado en mis últimos años de high school o de bachillerato, digamos. Siempre ha sido mi eslogan, y cada vez que me siento estancada o cada vez que siento que no estoy aprendiendo o una situación difícil que digo, ¿qué hago acá en estos momentos? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo podría estar en un lugar mucho mejor. Me estoy dando cuenta de que este momento era necesario para yo poder aprender de de ese momento y crecer, porque en algún momento esa situación va a ser útil. Exacto. ¿Y qué te preguntarías a ti misma de aquí a 20 años? Eh, Me preguntaría si todos los cambios que hice fueron, eh, fueron ideales o si fueron necesarios, digamos. Y la respuesta yo diría que va a ser siempre sí. ¿Y cuáles son los otros cambios que vendrán? Me he mudado desde Florida, Massachusetts, he vivido en South Carolina, he vivido en Nueva York, eh, ahora estoy en California. Tal vez en un futuro esté en Europa, y quién sabe, pero cada uno de estos cambios uno aprende, y creo que eso es lo que yo me preguntaría en 20 años. ¿Cuáles de estos cambios han sido como el más influenciador y si todos fueron necesarios? Muy bien. Excelente, porque tiene que ver justamente con eso, con cómo aprovechar entonces estos cambios favorablemente, pues, ¿no? Dice así Langi por acá: Valeria, felicitaciones por tus logros, pero lo más importante es la sencillez con la que te expresas. Reitero mis felicitaciones para ti y tu familia, que sigan tus éxitos. Gracias, gracias. Si tu papá y tu mamá fueran tus supervisores, ¿qué les dirías? Les diría que tienen que balancear, digamos, work-life balance, o sea, trabajo y vida, correcto. Si el trabajo va excelente, pero la vida no va tan bien, entonces considerarse también a ellos mismos, o sea, tener que cuidarse a uno mismo, balancear personal
y profesional. Creo que sería una de las cosas que como manager y como esta nueva generación es un enfoque bastante diferente a los anteriores. Siempre era mucho trabajo, 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 24/7. Ahora las nuevas generaciones están entendiendo que este balance entre, para ser una persona exitosa en el trabajo, tienes que ser una persona exitosa fuera del trabajo también. Entonces, entender esos dos es extremadamente importante y creo que como manager diría eso. Eh, ¿Cómo le explicarías a una persona la palabra amor, a alguien sin usar la palabra amor? ¿Cómo le explicarías a alguien el amor, pero sin usar esa palabra? Un sentimiento de cariño, de gratitud, de necesidad para el bienestar con la otra persona. Ok, Eso yo creo que sería muy como bien, describiría yo la palabra amor. claro. ¿Cuáles son tus series favoritas? Yo pues conozco alguna referencia que te gusta mucho las series. ¿Cuáles son tus series favoritas en este momento? En estos momentos hay muchas, me gustan mucho los documentales de asesinato o de crimen en serie. Me gustan los documentales o las series que están basados en hechos reales, me llama mucho la atención. Ok, Eh, una de mis series favoritas se llama Aquarius y la razón es, yo soy de signo Acuario, pero también me gusta la serie porque es eh, cuenta la historia de Ted Bundy y de esta culto, digamos, que hace estos asesinatos en serie. Me gusta eso, no tengo ninguna razón específica, me gusta entender o ver a las personas que hacen esos crímenes, I guess. claro. Y a nivel de música, ¿qué escuchas actualmente? ¿Qué grupo y qué cantante te gusta? En las mañanas no soy persona mañanera, entonces me gusta poner música que sea bastante movida. Entonces, escucho reggaetón, escucho salsa, merengue. Sé que Adrián se está muriendo en estos momentos, pero es la forma que me levanto y que siento energía en el día. Claro. Eh, pero sí, es algo que las letras tal vez no sean las más poéticas, pero el ritmo ayuda a levantarse y tener energía durante el día. Claro, Bueno, mi cantante favorito por los momentos, hasta los momentos, es Bad Bunny, eh, pero claro. ahí vamos. Así es, bueno, eso es una parte de la diversidad, ¿no? Así es. Claro. Dice así por acá, Claudia te menciona también en el chat, dice, excelente Valeria, súper ponderada e inteligente, orgullo venezolano, felicidades. Gracias, gracias. Fíjate, Marianela, te pregunto lo siguiente, vale, aquí en el chat, y se disculpa que no tiene micrófono para hacerlo oír. Tranquila. ¿Cómo ves el gentilicio venezolano y su desarrollo profesional a nivel mundial, siendo tú una representante? En las diferentes empresas donde he estado, he visto mucha diversidad hispana. Específicamente venezolanos no he visto tantos, al menos en el área donde estoy yo, en esta compañía Apple. Seguramente hay muchos venezolanos. En estos momentos estoy conociendo la empresa, empecé recientemente, entonces me toca construir, digamos, ese network o esas conexiones entre las diferentes personalidades. Eh, yo diría que las empresas hoy en día entienden que la diversidad en las diferencias de las personas hay fuerza. Entonces, la diversidad es lo que hace que las empresas crezcan de una buena forma. Por ejemplo, en PepsiCo, PepsiCo entiende que la diversidad en los Estados Unidos, por ejemplo, la cultura hispana está creciendo más que nunca y es una fuerza que no se puede olvidar. Entonces, crean o están creando productos que son específicos o que del target, del público target, son las personas hispanas. No significa que solamente las vayan a usar
los hispanos, pero es un target. Por ejemplo, todo el mundo ha visto el crecimiento de la marca de Cheetos, por ejemplo. Entonces, Cheetos, Flaming Hot Cheetos, las cosas picantes, eso es algo que era muy único por ejemplo, las áreas como Nuevo México o cosas muy picantes no eran normalmente el común denominador. Ahora es algo que se ve en muchos supermercados. Los elotes, hay ahora popcorns que son de elotes. Eso es porque el target ha crecido y se entiende que esta diversidad hace que las compañías tengan que también no solamente buscar estos individuos de estos diferentes backgrounds o de estos diferentes antecedentes, pero también hacer que sus productos puedan incluirlos a también a estas personas e incluir esta diversidad. Muy bien, muy bien. Bueno, y fíjate que dice acá un poco pensando en todo esto que estabas planteando de la diversidad, ¿no? Realmente, ¿qué crees que no has aprendido aún y quisieras aprender? Eh, yo diría personalmente, eh, a veces me gustaría aprender incluso más, ser, a ver, como detallada. Creo que esto es algo que voy a tener que aprender en mi trabajo aún más. eh, Ser detallada en el sentido de sentarme, leer bien lo que estoy leyendo. Soy una persona que quiere llegar a los resultados rápido y a veces por eso me toma el doble de tiempo porque tengo que leerlo doble. Y eso es algo que yo creo que la generación de hoy en día eh, es algo muy común porque todo lo tenemos a fácil acceso. Entonces, algo que a veces Google, incluso cuando uno busca una pregunta en Google, de una vez le aparece la respuesta arriba. No tienes ni siquiera que darle clic a un website. Entonces, eso es algo que me gustaría aprender más, que es a la hora de buscar una información, sentarme y tener paciencia y leer completo en vez de solamente buscar la respuesta y seguir a lo siguiente, porque creo que al leer todo tenemos una mejor idea de la respuesta y un contexto mejor, lo cual normalmente no es lo que yo personalmente hago y lo que creo que las personas jóvenes hacen. Ya. Vale, te dicen acá en el chat, dice Raúl desde Austria, dice, estoy encantado de escucharte y la manera de desenvolverte durante la entrevista. Te deseo el mayor de los éxitos y no tengo ninguna duda en que lo logres, ¿no? Gracias, gracias. Sí, y por aquí una persona que se llama Bárbara Wisla dice, qué orgullo y qué deleite escucharlos, ¿no? Así que bueno, Gracias. María Ángela Valecillo Varela es también una persona muy cercana, es una facilitadora profesional e internacional. Y quisiera, si María Ángela tiene ese micrófono, si pudieras formularle tu pregunta a Valeria directamente. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, yo estoy aquí deleitada con esta entrevista. Creo que ha sido la más bonita, Francisco, que has hecho hasta ahora. No sé por Gracias. qué. Bueno, mi pregunta, Valeria, me siento así como que orgullosa, se contagia la cosa, ¿no? Y te pregunto, ¿qué crees tú, Valeria, ha sido el mayor aprendizaje que han tenido Bárbara y Francisco de ti, de tener una hija como tú? Ah, wow. Yo creo que uno de los aprendizajes recientemente que han aprendido fue no tener miedo a preguntar, no tener miedo a preguntar, que es decir, yo tenía que hacer una pregunta a la empresa, mis- no había, a ver, no había razón por qué me dirían que sí, pero yo hice la pregunta, a ver qué me decían, y si me decían que sí, era excelente la respuesta, si me decían que no, bueno, no pasa nada, pero esa iniciativa de hacer esa pregunta inicial de si algo se puede, eso es lo que ellos a veces como que no, ellos como, ¿estás segura? Como que ellos ya te dijeron eso, como que no les preguntes, son una empresa grande, van a pensar que estás como entonces, no, o sea, a pesar de que es una empresa grande, ellos entienden de que las personas van a tener esas preguntas y si, hey,
¿Qué es lo peor que puede suceder? Correcto, que te digan que no. Y eso es algo que justamente yo aprendí de ellos. Entonces me impresionó ver que después de tanto tiempo, eso fue algo que ellos tuvieron que aprender de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Y que te digan que no es algo malo, necesariamente malo. Pero eso es algo que yo aprendí de ellos y que tuvieron que reaprender. Así es, así es. Eso es una de las cosas que realmente siento que el arriesgarse, creo que lo que valoro de todo esto que comentas es la capacidad que tenemos tener todos de arriesgarnos y poder exactamente, ¿por qué no? Quizás hacernos esa pregunta, tanto del por qué, pero también por qué no. O sea, ¿por qué no hacer algo que sentimos de acuerdo a nuestra intuición y nuestro corazón que lo podemos hacer? Eh, ¿Cuál es el plato favorito tuyo, Valeria? Yo creo que la pasta es tan versátil, la pasta la puedes poner en sopa, la pasta la puedes poner en ramen, la pasta la puedes poner sola, la pasta. O sea, en cualquier cosa puedes poner pasta y me encanta, no es saludable obviamente, pero es un alimento que me parece que tiene tantas formas, es lo mismo, todo es pasta, pero tiene tantas formas, puede venir en tantos lugares, tiene tantos sabores que es muy versátil y me gusta. Claro, claro. ¿Y tú cuando cocinas, tú cocinas? ¿Te gusta cocinar? En estos momentos estoy un poco, no puedo cocinar mucho, estoy en una casa temporaria, pero ya cuando tenga mi apartamento, ya cuando me mude, tenga mis cosas, ya sí me ha gustado cocinar, he aprendido a hacer platillos venezolanos que nunca había hecho en mi vida, caraotas, carne mechada, cosas laboriosas, pero que al final lo hago. He empezado a hacer cosas como asiáticas, más ramen o he intentado incluso hacer sushi, me gusta la cocina. A veces es laborioso, pero me gusta más que todo ir a los supermercados y ver qué cosas diferentes hay. Claro. Bueno, acá realmente ya estamos cerrando la entrevista y sé que estás en términos de cocina, pues me consta que tienes muy buen feeling, ¿verdad? Con eso de la cocina y con el poder sazonarla adecuadamente. No quisiera finalizar antes de leer este comentario de Estela de Argentina. Dice, me ha emocionado verte convertida ya en toda una profesional, conservando tu sencillez, siempre correcta e inteligente. Así que felicitaciones por todos tus logros y éxitos. Muchas Marianela te gracias. responde que hermoso, gracias. Gabriela, que es de origen panameño, pero se encuentra acá en la Florida, también impulsando un negocio. Dice, linda entrevista, te felicito Valeria, ahora entiendo un poco más la manera de pensar de mis hijos. Así es. Y Coralis, hermosa entrevista. Gracias por tenerte acá presente en este espacio, ¿no? Así que bueno, vamos a ir Gracias. cerrando esta entrevista. Para mí ha sido todo un honor, un privilegio de vida el poderte entrevistar el día de hoy y además agradecer profundamente a todos los que están conectados el día de hoy con esta entrevista y poderles brindar a través de nuestras preguntas y nuestros comentarios todo lo que realmente Proactiva te persigue, ¿no? Así que Valeria, de mi parte, súper agradecido, súper orgulloso, realmente todos los elogios de mi parte hacia ti y me siento sumamente orgulloso de todos tus logros y todos tus éxitos. Les recuerdo que pueden revisar esta entrevista o disfrutar de esta entrevista en el canal de Proactívate. En el chat está el link al canal de Proactívate y realmente agradecidos con todos ustedes por haber estado conectados el día de hoy en esta maravillosa oportunidad. Los invito al próximo Proactívate, el próximo miércoles. Vamos a estar hablando sobre el tema de la felicidad como factor empresarial. Con una persona, un invitado muy especial desde Santiago de Chile los invito pues a que estemos conectados para esa oportunidad. Gracias a todos para poder estar hoy, el día de hoy, en esta entrevista. Y bueno, me despido con las palabras de Valeria ya finales. Adelante, Valeria.
Gracias a todos por estar presentes. Gracias, Francisco, por tenerme como invitada en Proactívate. Siendo fan, siendo yo fan de Proactívate, es una experiencia bastante enriquecedora y estoy honrada de poder estar con todos ustedes en esta entrevista. Así que muchas gracias, que sigan los éxitos y los veo en el próximo Proactívate. Gracias, gracias a todos los que se han conectado de los distintos sitios, distintos países, distintos continentes. Aprovecho ya para finalizar a saludar a algunas personas que veo acá. Gracias, José, por estar conectado, José Canelón, a Emil Radonchin también, los felicito desde donde está conectado en California. Y bueno, en general a todos los que están el día de hoy. Gracias nuevamente por esta conexión. Los espero el próximo miércoles a la 1 de la tarde en Proactiva.